un visionario que fue despedido de su propia compañía, pero que usó cada traspié como el combustible que su alma ingeniera necesitaba. Este es el relato de cómo Henry Ford, el granjero convertido en titán, no solo construyó un coche, sino que inventó un sistema, una filosofía y finalmente un imperio que puso al mundo sobre ruedas. En poco más de 3 décadas, la mitad de los automóviles en la Tierra llevarían su nombre. ¿Cómo un solo hombre hizo un cambio tan radical, creando un auto que no nació para ser un lujo, sino para ser una herramienta de progreso para el hombre común? Acompáñame a descubrir el arma secreta de la producción en masa, la democratización del sueño americano. El sueño de Henry Ford no nació en una oficina, sino en el aburrimiento y la frustración de la granja familiar en Dearborn. Nació en 1863, y aunque su padre, William Ford, un próspero agricultor, esperaba que su hijo heredara la tierra, el joven Henry tenía la mirada fija en el poder del metal y la mecánica, no en el cultivo. Para Ford, la vida rural era sinónimo de ineficiencia. Su mente, precozmente orientada a la ingeniería, veía en cada herramienta agrícola una oportunidad de mejora. Te preguntarás, ¿qué puede hacer que un adolescente deje atrás la comodidad de un hogar estable? La respuesta es sencilla, la visión de un mundo que no existía. A sus 16 años, en 1879, empacó sus pocas pertenencias y se marchó a Detroit. La ciudad era un hervidero de progreso, ruidosa y caótica. Allí, trabajó como aprendiz de maquinista, absorbiendo todo el conocimiento que podía sobre los motores y las máquinas de vapor que eran la vanguardia de su época. Su verdadera obsesión, sin embargo, no era el tren, sino algo más pequeño y personal, un carruaje que se moviera sin la necesidad de un caballo. Ford dedicó casi una década de su vida adulta a acumular la experiencia necesaria. En 1891, consiguió un puesto crucial, ingeniero en la Edison Illuminating Company, la empresa que llevaba la luz eléctrica a Detroit. Este trabajo le proporcionaba no solo un salario estable, sino acceso a la electricidad y a una gran cantidad de tiempo libre, tiempo que invirtió incansablemente en un pequeño cobertizo detrás de su casa. Su esposa Clara fue su primera y más fiel aliada, tolerando el ruido, el hollín y los interminables experimentos nocturnos. Fue en esta época, bajo la tutela indirecta de Thomas Edison, a quien admiraba profundamente, que Ford concibió su primer carruaje sin caballos. Utilizando la tecnología de la gasolina, ya disponible pero muy ineficiente, ensambló su prototipo pieza por pieza, y finalmente, en la madrugada del 4 de junio de 1896, ocurrió la magia. Conocido como el cuadricilo, era un aparato rudimentario, 4 ruedas de bicicleta, un manillar para dirigir y un motor de 2 cilindros que generaba solo 4 caballos de fuerza. Lo más impactante de esa noche, te lo puedo asegurar, fue la necesidad de Ford de derribar la pared del cobertizo para poder sacar su creación. Su primera invención era tan grande y voluminosa que se había quedado atrapada en su propio taller. Pero este primer logro no fue un camino de rosa. Henry Ford intentó vender su visión a inversores, fracasando estrepitosamente. Los banqueros de la época lo consideraban un soñador anexcéntrico. Fundó la Detroit Automobile Company y luego la Henry Ford Company, ambas terminando en conflictos y rupturas. Los inversores querían un producto listo para el mercado y costoso. Ford quería perfeccionarlo, hacerlo simple y accesible. Fue en 1902, después de su segunda gran derrota empresarial, cuando Henry se encontraba en el momento más bajo de su carrera. Sin compañía, pero con su nombre ya conocido, en el círculo de Detroit, tenía que demostrar al mundo que su visión valía algo más que chatarra. Y lo hizo. ¿Sabes cómo? No vendiendo un auto, sino creando la máquina de carreras más rápida de Estados Unidos, el famoso 999. La reputación lo es todo, y después de 2 fracasos empresariales, Henry Ford necesitaba una victoria pública, una prueba irrefutable de la potencia de su ingeniería. Su destino estaba ligado a un monstruo mecánico, el bólido de carreras 999, con su motor de 80 caballos de fuerza, una cifra salvaje para la época. Hay un rugido que estremecía los cimientos de la industria. El automóvil fue pilotado por Barney Oldfield, un ciclista profesional sin experiencia en coches, pero con el coraje suficiente para dominar la bestia. El triunfo fue apoteósico. Al ganar esa carrera, Ford no solo demostró que sus motores eran fiables y rápidos, sino que atrajo la atención de aquellos inversores que antes le habían dado la espalda. Su nombre, asociado ahora al éxito rotundo y a la velocidad, se convirtió en una marca de confianza antes de que la compañía existiera formalmente. El 16 de junio de 1903, con la reputación restaurada y 12 inversores reunidos, Henry Ford
finalmente fundó la Ford Motor Company. Curiosamente, Henry solo poseía el 25,5% de las acciones, pero tenía el control total de la ingeniería y la producción. Ahora, hablemos del corazón visual de este imperio, el emblema que ha viajado por el mundo, el famoso óvalo azul. Originalmente, el primer logo de la Ford Motor Company era bastante ornamental, con un diseño Art Nouveau más acorde con el lujo del siglo XIX que con la funcionalidad industrial que Ford buscaba. Era complejo, con un círculo blanco y un borde elegante. Y la frase Ford Motor Co. on Detroit, Michigan, inscrita alrededor. Pero la verdadera identidad de la marca, ese diseño inconfundible que conoces, nació casi por accidente. En 1909 se introdujo la icónica firma de Henry Ford, con la F mayúscula alargada y estilizada. Esta tipografía manuscrita transmitía un toque personal, casi como si el propio Ford estuviera firmando cada coche, simbolizando la confianza y la autoría directa del fundador. El óvalo azul, tal como lo concebimos hoy, tardó un poco más en materializarse. Apareció por primera vez en 1907 en Gran Bretaña, usado por los agentes de ventas para dar a la marca un símbolo de calidad y confiabilidad que pudiera verse desde lejos. El óvalo, con su forma simple y contenida, funcionaba como un sello. El color, el azul, elegido por su connotación de fiabilidad, excelencia y tradición. Sin embargo, el emblema no se estandarizó en el famoso óvalo azul, con la firma en el centro hasta 1927, coincidiendo con el lanzamiento del modelo A, el sucesor del legendario modelo TE para ese momento. La marca ya era global y necesitaba un identificador universal que trascendiera idiomas y culturas. El óvalo azul se convirtió en ese estandarte, el sinónimo de que cualquier persona, en cualquier parte, podía acceder a un medio de transporte moderno. Ford había logrado su victoria en las carreras para ganar inversores. Había fundado su compañía para construir su sueño. Ahora, el único camino que le quedaba era hacer su producto tan eficiente que fuera imposible de ignorar. Pero, ¿cómo se logra la eficiencia absoluta? ¿Cuál fue el secreto de Ford para tomar un proceso lento y artesanal y transformarlo en la máquina de producción más vertiginosa que el mundo había visto? La respuesta nos lleva a un invento simple pero revolucionario, que cambió el pulso mismo del trabajo humano. Si Henry Ford pasó de soñador a empresario gracias a un auto de carreras, se convirtió en leyenda global gracias a dos palabras: Modelo T. Presentado al público en octubre de 1908, el Modelo T, apodado cariñosamente por muchos como la Tin Lizzy, no era técnicamente el coche más avanzado ni el más bello, pero era, sin lugar a dudas, el más importante. Ford lo diseñó bajo la premisa de la simplicidad, la robustez y, crucialmente, la asequibilidad. Un automóvil que podía circular por los caminos rurales, sin asfaltar de Estados Unidos, fácil de reparar y que no requería un chofer. Al principio, la producción del modelo T seguía métodos tradicionales, y aunque era más barato que sus competidores, el precio inicial era de $825, lo cual todavía era inalcanzable para el trabajador promedio. Ford, guiado por su filosofía de llevar el coche a las masas, sabía que el problema no era el diseño, sino la producción. El momento que cambió la historia, y con ella al mundo, llegó entre 1913 y 1914, en la monumental planta de Highland Park, Michigan. Ford y su equipo, inspirados en los mataderos de Chicago, donde las carcasas se movían en ganchos, concibieron una idea brillante: ¿por qué no llevar el trabajo al hombre, en lugar de que el hombre vaya al trabajo? Así nació la cadena de montaje móvil. Antes de esto, armar un chasis tomaba más de 12 horas. Con la línea de montaje, el proceso se redujo asombrosamente. Los componentes llegaban a los trabajadores a través de un sistema de cintas y poleas, y cada hombre realizaba una tarea simple y repetitiva. La eficiencia se disparó de forma exponencial. Aquí tienes un dato técnico simple pero impresionante. La introducción total de la línea de montaje redujo el tiempo de ensamblaje del modelo de a menos de 93 minutos. Esta innovación masiva no solo revolucionó la industria automotriz, sino todas las industrias manufactureras del planeta. Con el aumento de la producción y la reducción de costos, Ford pudo bajar el precio del modelo T de manera drástica, llegando a valer tan solo $260 en la década de 1920. Pero la historia no termina con un precio bajo. El éxito de la producción en masa generó una crisis laboral. El trabajo repetitivo y monótono provocó una rotación de personal inmanejable. Los empleados renunciaban a diario. La solución de Ford no fue reajustar las tareas, sino cambiar la economía de sus trabajadores. El 5 de enero de 1914, Ford hizo un anuncio que resonó en todo el país.
duplicaría el salario de sus obreros a $5 por día. Esto era más del doble de lo que pagaba la competencia. De la noche a la mañana, Ford resolvió su crisis de rotación, atrayendo a los mejores trabajadores. Pero lo más importante, Henry Ford creó intencionalmente su propio mercado. Al pagar bien a sus trabajadores, se aseguró de que estos pudieran permitirse comprar el mismo producto que ayudaban a fabricar. El obrero se convirtió en el consumidor. Con el modelo T, Ford no solo puso a Estados Unidos sobre ruedas, transformó la estructura social, haciendo del automóvil un símbolo de libertad y movilidad para la clase media. Si bien la Ford Motor Company nunca se posicionó en el segmento del lujo ostentoso, la filosofía de Henry Ford perseguía un lujo más fundamental: el lujo de la accesibilidad universal. Su visión no era vender un coche a 1 millón de ricos, sino vender un coche a 1 millón de hombres de clase media. Esta ideología, conocida globalmente como Fordismo, se cimentó en 3 pilares inquebrantables: la estandarización absoluta, la producción en masa eficiente y la política salarial elevada. La estandarización, para Ford, era esencial. Su famoso lema sobre el modelo te lo resume a la perfección. Cualquier cliente puede tener un coche pintado del color que quiera, siempre y cuando sea negro. ¿Por qué negro? Porque en ese tiempo, la pintura negra secaba más rápido que cualquier otro color, lo cual era crucial para mantener la línea de montaje en movimiento constante y evitar cuellos de botella. La eficiencia era la máxima deidad. En 1917, Ford comenzó a construir el que sería el símbolo definitivo de su filosofía, el complejo industrial River Rouge. Piensa en esto. No era solo una fábrica, era un ecosistema industrial completo. Ford implementó la integración vertical a una escala sin precedentes. En un extremo del complejo entraban las materias primas, el mineral de hierro, el carbón, el caucho, y en el otro extremo salía el automóvil terminado. La compañía poseía las minas de mineral, los bosques de madera, las fundiciones, las acerías e incluso su propia flota de barcos y ferrocarriles. El lujo para Ford era el control. Al dominar cada etapa del proceso, eliminaba intermediarios y, por ende, costos. Esto le permitía seguir bajando el precio del modelo T, garantizando que el auto siguiera siendo un artículo que el hombre que ganaba $5 al día podía permitirse. Pero detrás de esta visión de progreso y empoderamiento, existían tensiones profundas. Ford era un hombre de contradicciones. Creía firmemente que sus empleados debían compartir la prosperidad, pero también era inflexible en su rechazo a los sindicatos, considerando la organización laboral como una interferencia innecesaria en la eficiencia. Su filosofía de trabajo era rígida, exigiendo una absoluta obediencia a la máquina de la línea de montaje, para asegurarse de que los empleados fueran moral y financieramente responsables y, por lo tanto, consumidores fiables. Ford incluso estableció un departamento sociológico que investigaba la vida personal de sus obreros. Este control, aunque paternalista, garantizaba que el alto salario se invirtiera en el bienestar familiar y, por extensión, en la compra de bienes como, el modelo. La filosofía fordista demostró al mundo que la producción en masa no era solo una táctica, sino una fuerza social transformadora. Creó la semana laboral de 40 horas, aumentó los salarios y sentó las bases de la clase media consumidora moderna. El verdadero lujo de Ford, entonces, fue darle al trabajador el tiempo y el dinero para disfrutar de los productos que él mismo había ayudado a crear. Sin embargo, a medida que el imperio Ford crecía, también lo hacía la necesidad de evolución. Después de casi 2 décadas de éxito ininterrumpido con el modelo T, la competencia comenzó a ofrecer variedad, colores y, sobre todo, lujo estético. El implacable enfoque de Henry Ford en la estandarización se convirtió, paradójicamente, en el mayor era el lastre de la compañía. ¿Cómo logró Ford sobrevivir a la inflexibilidad de su propio fundador? ¿Y qué lecciones dejó este gigante al mundo empresarial moderno? La historia de Ford, como la de cualquier gran imperio, está marcada por la transición. Después de 20 años dominando el mercado, la inflexibilidad de Henry Ford respecto al modelo T casi lleva a la bancarrota a la compañía. La competencia, especialmente General Motors, ofrecía pagos a plazos, variedad de modelos y estilos más modernos, algo que Ford se negaba a aceptar. Finalmente, en 1927, la producción del modelo T cesó y Ford introdujo el modelo A, que demostró que la compañía podía innovar en estilo y color. No obstante, la verdadera prueba de resiliencia llegó con la Gran Depresión y posteriormente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El legado de Henry Ford se manifestó poderosamente durante la guerra, cuando la compañía se transformó en el arsenal de la democracia. El complejo River Rouge, en particular la planta de Willow Run,
se dedicaron a la producción masiva de aviones bombarderos B-24 Liberator. La capacidad de producción masiva de Ford permitió fabricar un bombardero cada hora, un logro industrial que fue vital para la victoria aliada y que probó que el Fordismo podía aplicarse a cualquier cosa, desde un coche simple hasta una máquina de guerra compleja. Tras el fallecimiento del patriarca en 1947, el timón pasó a su nieto Henry Ford II. Él fue quien modernizó y profesionalizó la empresa, llevando a Ford a cotizar en bolsa y recuperando su posición en el mercado con modelos icónicos como el Thunderbird. Crucialmente, el Mustang en 1964. El Mustang se convirtió en el arquetipo del pony car, un auto deportivo y accesible que definió a una generación y aún hoy es uno de los pilares de la marca. ¿Sabías que el icónico Ford Mustang es el vehículo más seguido en redes sociales? ¿O que, aunque el modelo T es famoso por ser siempre negro, las primeras unidades de 1908 estaban disponibles en gris, rojo o verde? La restricción del negro se implementó después por cuestiones de secado rápido. El legado actual de Ford se mantiene vivo no solo con sus deportivos legendarios, sino con la robustez de su línea de camionetas Fizer, que han sido consistentemente las más vendidas en Estados Unidos durante décadas. Hoy en día, Ford lidera la transición hacia la electrificación con modelos como el F-150 Lightning y el Mustang Mach, demostrando que el espíritu de innovación y la democratización del progreso siguen siendo el motor de la compañía. Henry Ford, el niño granjero que apenas tenía estudios formales, no solo dejó un fabricante de automóviles, sino la infraestructura cultural de la vida moderna, la necesidad de carretera, la suburbanización y la misma idea de la clase media que aspira a la movilidad. Su historia nos enseña que la resiliencia y la capacidad de soñar, incluso después de múltiples fracasos, son el verdadero combustible de cualquier imperio. Su visión, que comenzó con la simple ambición de eliminar al caballo, y terminó poniendo el mundo sobre ruedas, nos recuerda que las mayores transformaciones a menudo vienen de los lugares más inesperados. Y ahora, mientras reflexionamos sobre la asombrosa trayectoria de este titán industrial, la pregunta que nos queda es, ¿qué otra historia de superación se esconde detrás del próximo gran invento? Si te ha cautivado este viaje a través de la ambición y la resiliencia, acompáñanos a descifrar más misterios de los grandes imperios. No olvides suscribirte. Deja tu me gusta si te ha sorprendido la historia de Ford y comentar qué otra empresa crees que cambió el mundo con una idea. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima crónica.